porque era alguien a quien yo apreciaba, alguien a quien yo quería mucho y que yo hubiera querido que siguiera viviendo, claro que sí. Pero me confrontó con esa realidad. Los evangélicos sí creemos en la sanidad divina, pero la sanidad divina está supeditada a la voluntad de Dios. O sea, yo oro para que la gente se sane, pero si no se sana, pues, o sea, el que alguien se muera, como usted dijo ahorita, pues, si todos vamos a morir, ¿dónde está la hija de Jairo y dónde está Lázaro que Jesús los resucitó? Se volvieron a morir, o sea, porque realmente lo más importante de la fe no es la sanidad divina. Lo más importante de la fe es la soteriología, es la salvación, es la vida eterna, es estar en paz con Dios. O sea, eso es lo más importante de la fe. ¿De qué le vale a una persona estar sano y no estar en paz con Dios? ¿Para qué rayos sirve estar sano y estar en una contienda emocional y espiritual y en una guerra existencial? Eso no sirve de nada. Ahora, yo conozco gente, oiga, en estados de cáncer terminal, que uno se sienta con ellos y son ministrados por su paz, por su tranquilidad, por su quietud. Entonces uno dice, ¿qué es más importante? O sea, la sanidad o el estado de paz que produce precisamente el creer que la vida no termina con la muerte, sino que la vida es vida aún más allá de la muerte misma. Sí. Ajá. Tal pareciera como que ellos deciden cuándo se van a morir y de qué forma, o tal vez piensan casi literalmente vendría a ser lo mismo que pensamos nosotros, que la materia no muere sino que se transforma. Entonces yo entiendo, ¿verdad?, que nosotros vamos a ser transformados en un cuerpo perfecto, pero en el caso de ellos, ¿qué es lo que creen? Ellos deciden cuándo se van a morir, de qué van a morir y cómo ellos interpretan ese cambio. El problema de estos fenómenos es que la vida tiene su curso normal. Entonces, la gente puede vivir dos experiencias fatales. Una es caer en un estado de negación de la fe misma, como resultado de creer que unas cosas se van a dar y no se dan, porque la vida sigue su curso. O en su defecto, entonces caer en mentiras. Por ejemplo, una persona que creía que tenía la capacidad y la fuerza mediante la fe para cancelar las enfermedades, para cancelar los dolores, para cancelar todo esto, pues estuvo dentro de esa experiencia de enfermedad y en lugar de mejorar, empeoró. El resultado final fue que entonces empezó a negar la fe, porque llegó un momento en que descubrió, ¿qué cosa? Caramba, pero yo sigo el principio, yo sigo el abracadabra y cada vez estoy peor, pues entonces, pues Dios no es bueno nada. Y terminó negando la fe. Otro caso que yo conozco, entonces fue de otra persona que seguía afirmando que iba a ser sano, y se murió. Pero entonces la familia se inventó una historia. Y la historia era, no, él se sanó. Pero justo el día que se sanó, Dios le preguntó, ¿te quieres quedar o te quieres ir conmigo? Qué conveniente eso. Entonces él dijo, no, me voy contigo. Entonces Dios se lo dio y la deja yo lo sano. O sea, se da cuenta que entonces el problema de desarrollar estos embelecos de pensamiento, lo que trae como consecuencia es o que la gente caiga en apostasía, en negación de su experiencia de fe, o que ya necesariamente la gente entonces siga recurriendo a una serie de entuertos, de cuentos y de misterios, y a la larga, oiga, a uno termina diciendo, pero aquí me están cogiendo el pelo a mí, porque es imposible. O sea, por ejemplo, cuando a mí me trajeron ese caso, decía, pero ¿cómo es posible? Y la gente que estaba dentro de ese grupo lo seguía creyendo, decía, no, eso fue así, a él, pero tú estabas allí. No, yo no estaba, pero eso fue lo que me dijeron y yo lo creo. Pues. Y, chicos, pero ¿cómo tú vas a creer algo que si tú no estabas presente? ¿Y quién oyó la voz de Dios allí cuando dijo, te voy a sanar, pero te llevo? O sea, ¿quién? Entonces,
Parecía que no había nadie, pero todo el mundo seguía creyendo el cuento, ¿no? y la historieta. Por eso la experiencia de la fe cristiana no puede ser simplemente una experiencia emocional, tiene que ser una experiencia racional. Oiga, Dios no nos dio la cabeza para peinarnos nada más. O sea, la razón es parte de la experiencia cultica. Fíjese que Dios lo primero que exige es que a Él le tenemos que amar con toda nuestra alma, es decir, con toda nuestra capacidad racional e intelectual, y lo tenemos que amar con todas nuestras emociones. O sea, no puede haber un desequilibrio en eso. Y esto es un desafío que tenemos que hacernos todos los cristianos en todas las experiencias de la fe. ¿Por qué hay tanta gente decepcionada dentro de las iglesias? Pues hay gente decepcionada dentro de la iglesia precisamente como resultado de estos desbalances, donde o se da mucho el elemento intelectual o se da mucho el elemento emocional. Y cuando hay desbalance, mire, nadie puede caminar bien si tiene desbalance. O sea, nada funciona en desbalance. Por lo tanto, la razón y la emoción en la experiencia de la fe tienen que andar de manera equilibrada. Por eso, ¿no? Ahí caen un montón de fenómenos. Mire, dentro del pensamiento filosófico o dentro de las enseñanzas del movimiento de Unity, cada persona es responsable de comprender la verdad de la forma que encuentre más práctica y más eficaz. Es decir, no hay una doctrina per se. Lo que hay es toda una serie de pensamientos filosóficos, desde luego, como son sincréticos, pueden ajustarse a cualquier cosa, porque se convierten en elementos de mil usos, ¿no? y de mil respuestas. Por el otro lado, Unity promueve el poder de la mente para satisfacer las necesidades físicas y satisfacer las necesidades espirituales. Volvemos de nuevo con la cuestión esta. Mire, la gente piensa que la fe está obligada, la fe obliga a Dios. Y ese es un error grandísimo en el pensamiento cristiano. La fe no obliga a Dios, porque Dios es soberano. O sea, por eso, o sea, la gente está equivocada en eso. Yo claro, obviamente, yo escucho a las personas y yo respeto lo que dicen. Pero, por ejemplo, mire, cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad, los especialistas de la conducta humana dicen que cae en una serie de etapas como resultado del conocimiento de esa enfermedad. Y la primera etapa en la que cae es en la etapa de la negación. Mire, y una etapa de negación puede revestirse de una experiencia de fe. Y a veces yo escucho gente que da la impresión que están hablando de fe. Y yo digo, Dios mío, están en negación. Están en negación. Claro, después hay que hacer 20 entuertos. Hay que hacer 20.000 maniobras en la vida para lograr acoplar ese proceso cuando es tan simple y tan sencillo. Mire, usted sabe la cantidad de gente que me dice a mí, ay pastor, no diga que usted es pecador. Y ¿por qué le voy a mentir a la gente? Dígame, ¿por qué yo tengo que mentirle a la gente, diciéndole a la gente que yo no cometo pecado? ¿Acaso no es eso más deshonesto? Que yo entonces empiece a aparentar que yo soy el perfecto, que yo soy el pulcro. Eso es más inmoral. Lo más honesto que yo pueda decirle a la gente, mire, yo tengo flaqueza, tengo debilidades, tengo pecado, como cualquier ser humano. Es que si usted dice lo contrario, muchos vamos a creer que un momento está predicando y se va a ir poco a poco. Exacto. Por eso. No, y otros no me lo van a creer. Porque no todo el mundo va a creerlo. Pero fíjese, inclusive hay gente que, mira, hay gente que me ha regañado. Pero pastor, a usted no le queda bien decir eso. Pero ¿y por qué no lo puedo decir? Mire, Pablo, yo estoy seguro que Pablo era más espiritual que yo.